He tratado de contar los beneficios del Señor y sus dones para mí enumerar. Más que las estrellas son y tienen a mi derredor, en millares que no han de cesar. La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de los Amigos. Oh, bendice alma mía a Jehová. Oh, bendice alma mía a Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía a Jehová. Estamos hablando de la historia de los amigos, particularmente los amigos en Centroamérica. Y continuamos con lo que nos quedamos en la vez anterior, que el año de 1927 el misionero Roberto Adel tradujo y publicó el libro Perfecto Amor, que se ha usado por muchos años entre los amigos de Centroamérica. El programa de producción de literatura había comenzado en 1918 con la adquisición de la primera imprenta. 3 años más tarde, la misionera Matilde L. Hayworth tradujo y publicó el libro El Cordero de Dios, que también se popularizó entre los amigos de la región. En el año de 1928 se comenzó por segunda vez un curso bíblico por correspondencia para suplementar la obra del colegio bíblico. Se matricularon 127 en ese curso. En años siguientes se impartieron otras materias. En la imprenta se preparó también la tercera edición del himnario Corazón y Vida y se publicó el libro Geografía Bíblica, preparado por el misionero Guillermo Stanton. Presentamos a continuación el grupo de obreros en 1929. A fines de ese mismo año, Miss Ruth Esther Smith hizo un viaje a Bolivia para conocer la obra misionera que se estaba realizando en aquel país por parte de los amigos de Guatemala. Ella aprovechó el viaje para establecer en La Paz, Bolivia, lo que ella llamó la primera junta anual de aquel país. Después de alguna correspondencia, 2 años más tarde, la Junta Anual Amigos de Oregón, Estados Unidos, tomó la responsabilidad de la obra de Guatemala en Bolivia, siendo que aquel campo misionero había crecido tanto que ya no estaba dentro de las posibilidades financieras de los guatemaltecos para sostener. En lo que se refiere a los demás campos misioneros, en El Salvador ya se habían establecido 2 obreros. En el campo de Tegucigalpa, Honduras, ya había obra en 3 distritos: La Esperanza, La Paz y Tegucigalpa. Esto es, sin incluir la obra en el oeste, cerca de la frontera de Guatemala, de lo cual ya se ha hecho referencia. Entre los dirigentes de aquella obra se tienen al doctor Isidro Andrino Herrera, Juan Emilio Salgado, Emilio Medina, Pedro Villanueva y Daniel Cáceres, además de 5 misioneros. Juan Emilio Salgado fue el principal motor de la obra Amigos en Tegucigalpa. Él nació en 1909 y falleció en 1997 a la edad de 88 años. En 1930 se perforó el primer pozo de la misión en Betania bajo la dirección de Isaac Smith, quien con su esposa Effie fue misionero en Chiquimula de 1926 a 1930. También se consiguió una nueva prensa para la imprenta. Esta es una máquina grande movida por medio de motor. Ese año también arribaron a Guatemala 2 nuevos misioneros, Juan y Julia M. de Pearson, quienes varios años más adelante se trasladaron a La Paz, Bolivia. En ese año se hace también la última referencia
a la escuela normal de la misión. Hablamos ahora del incendio del comedor. Era el 27 de febrero de 1930, como a las 3:30 de la madrugada. Los misioneros estaban todos dormidos. De repente el teléfono comenzó a sonar insistentemente. Al despertar, pudieron todos ver un gran resplandor de fuego. Era el antiguo comedor de las conferencias, una gran galera de palma, en la cual había sentido tanta bendición y comunión pocos días antes, al tiempo de las conferencias anuales. Dentro del comedor había mesas, cátaras, herramientas de carpintería y muchas otras cosas de valor. Las pérdidas fueron calculadas por las autoridades en $1,500, pero para la misión aquello representaba mucho más. ¿Cómo fue que se encendió el fuego? Es un gran misterio. No había fuego en ninguna parte cercana, ni estaba soplando el viento, al grado que no pasó el fuego ni a las galeras contiguas, como la de la imprenta. Como 100 personas se reunieron rápidamente para prestar socorro, pero nada se pudo hacer para evitar aquel gran incendio. Hablamos ahora del primer carro de la misión. A principios de 1924, el camino entre Zacapa y Chiquimula fue ampliado y como resultado ya habían puesto en servicio el primer carro automóvil. La misión hizo pronto un llamado a los hermanos en los Estados Unidos para que les proveyeran también uno, de preferencia Dodge, para 4 pasajeros. Por noviembre del mismo año, los carros se habían multiplicado en Chiquimula, ya se podían contar 20, transportando a los pasajeros entre Zacapa y Chiquimula. Además, ya estaba en construcción la línea del ferrocarril, que correría de Zacapa a El Salvador, y fue estrenada en 1929. Todo esto hizo que la misión retirara su llamado de conseguir un automóvil en esa época, aunque ya habían conseguido unos $120 para ese fin. Sin embargo, en marzo de 1930, la misión contaba con su primer automóvil, un Ford Sedan modelo 1929. El carro pertenecía a los misioneros que acababan de llegar a Guatemala, don Juan y Julia de Pearson. Lo trajo Andrés Williams desde los Estados Unidos por barco hasta Puerto Barrios y luego por tren hasta Zacapa y por tierra a Chiquimula. Mientras lo conducían de Long Beach, California, a Nueva Orleans, tuvieron 4 llantas desinfladas, además de tener que hacerle algunas reparaciones antes de embarcarse con él. El transporte total del vehículo hasta Chiquimula costó $344, más $21.45 para la licencia. El primer viaje en el nuevo carro se hizo a Santa Elena. Tuvieron que atravesar 2 ríos, uno de los cuales era profundo. El carro tuvieron que llevarlo a unos 20 kilómetros por hora, espantando a muchos animales con aquel monstruo nunca visto. Al llegar fue una gran novedad porque muchos nunca habían visto de cerca un carro. Niños y grandes rodearon el carro para admirarlo. En junio realizaron el segundo viaje en el carro evangélico. Fueron hasta Quesaltepeque. La carretera había sido abierta un mes antes y estaba aún en construcción. Siempre la admiración que causaba era grande porque había mucha gente que nunca había visto un carro y otros no lo habían visto de cerca. El ruido del carro hizo que rápidamente se juntara mucha gente en Quesaltepeque, abriendo una mejor oportunidad de predicarles a Cristo. La novedad que causaban los primeros automóviles era similar a la que causó el primer viaje del tren desde Zacapa hasta San Salvador. Ya en El Salvador salieron muchas vendedoras diciéndoles: ¿van a querer rostro de chancho con resplandor de yuca? O sea que vendían yuca con chicharrón. Hablamos ahora de la organización.
En 1931 se formaron y aprobaron los estatutos correspondientes para la Asociación Benéfica Amigos, con fines de tener una representación legal entre el Estado para mantener las propiedades de las iglesias bien aseguradas con sus escrituras. Esto fue sometido y aprobado por el Estado. A fines de ese año, las estadísticas mostraron 3.314 creyentes y en 1933 llegaron a ser 3.683, lo cual muestra un buen progreso. En enero de 1932 se formó un concilio general para todo el campo Amigos, compuesto por 9 hombres y 3 mujeres. La mesa directiva quedó de esta manera: Pilar Álvarez, presidente; Bernardino Ramírez, vicepresidente; Adolfo Marroquín, secretario; y Herminia Cruz, prosecretaria. Este concilio comenzó rápidamente su labor en cooperación con la misión. Le presentamos ahora la fotografía de don Salomón Prado. También en ese año asumió parte de la dirección del Colegio Amigos don Salomón Prado como subdirector. Ya había trabajado en él como maestro. En 1938 comenzó de lleno como director. Presentamos ahora la construcción del rancho Sala de Cultos del Colegio Amigos. El 1 de junio de 1933 salió de Guatemala la misionera Elena M. Kersey, o sea Miss Helen, con rumbo al África, en donde continuó su labor misionera después de casarse con el misionero Jefferson W. Ford. A este misionero en África se le había muerto su esposa y debido a las circunstancias locales de aquel país no convenía que él permaneciera solo. Por esa razón, la Junta de Misiones colocó en un boletín misionero de oración la petición de encontrar una muchacha cristiana que se quisiera ir a casar con él en el África. Cuando esa petición de oración se leyó en el culto del Concilio Misionero de Chiquimula, Miss Helen o Elena Kersey sintió de Dios que ella era la persona que debía irse a casar con él en el África. Y se lo dijo a los demás misioneros. Ellos no lo interpretaron muy bien, pero ella sabía que ese era el llamamiento de Dios y estuvo dispuesta a obedecer. Es así como preparó todo y se fue para convertirse en Helen Kersey de Ford. Así terminó siendo misionera en África. El siguiente mes, también Juan y Tomasa de Ayón dejaron Bolivia y se trasladaron a Guatemala por motivos de la salud de Tomasa. Sus nuevas actividades fueron en el colegio bíblico y en las iglesias de Zacapa y Chiquimula para trabajar con la Sociedad Bíblica Americana. Comenzaron ahora nuevos días de avivamiento. El 5 de septiembre de 1933 comenzó en Chiquimula una campaña que había sido precedida por mucha oración. Hubo actividades de oración en todas las escuelas, así como en la misión y en la iglesia. Las primeras indicaciones de bendición fueron en el colegio de varones, cuando 8 de ellos buscaron al Señor. Joaquín Vela era el predicador y los jóvenes José María Durán e Israel Mateo sus ayudantes. Pronto comenzó la bendición de igual manera en la escuela de niñas. La conducta y espíritu en las escuelas fue cambiando inmediatamente. También experimentaron una serie de sanidades. El segundo hijo de Francisco Goshop estaba enfermo y cada día resultaba peor. Pidieron oración por él en el tabernáculo y al orar la fiebre le dejó instantáneamente y comenzó a jugar. Otros 2 muchachos fueron también levantados de su enfermedad. La misionera Emma de Stanton había estado enferma por varios días con mucha temperatura. Un grupo fue para orar, ungiéndole con aceite, de acuerdo con Santiago 5:15. Y al momento ella se sintió sana y su temperatura volvió a lo normal. En ese tiempo también se organizó la Sociedad Femenil de Temperancia. En medio de todos esos días de avivamiento, un hombre llegó a Chiquimula de otro lugar
para predicar doctrinas extrañas. Él pensó que podría llevarse a un buen grupo de la iglesia para formar su propia organización, porque le pareció que algunos tenían interés en su mensaje y prometió volver para organizarles. Cuando volvió se dio cuenta que todos los hermanos estaban ocupados en las cosas de Dios y no tenían tiempo para juntarse con su secta. Se vio obligado a regresar a su pueblo y no volvió más. Le presentamos ahora la fotografía de un grupo saliendo hacia una campaña. En el año 1934 fueron abiertas las puertas a los caídos. Ante los varios avivamientos y campañas frecuentes, muchos de ellos comenzaron a buscar otra vez al Señor. Al mismo tiempo, el avivamiento era general en la salvación de las almas. La oración tomó un lugar importante en las vidas de los creyentes, de modo que había grupos orando mañana, tarde y noche. Muchos evangelistas, hombres y mujeres, recorrían diversos lugares predicando. Las conferencias en los distintos lugares también iban siendo cada día de mayor importancia. Las conferencias de Chiquimula ese año tuvieron la mayor asistencia en la historia y los creyentes seguían creciendo en número. A mediados de 1935 se podían contar 4.326 creyentes. En este año se hizo necesario imprimir 8.400 ejemplares de la sexta edición del Himnario Corazón y Vida. Cada día era más grande la demanda conforme al número de creyentes se multiplicaba. Hablamos ahora del doctor Ángel Castro. Este año, Ángel Castro se graduó de la Escuela de Medicina en los Estados Unidos. Él se había graduado de la Escuela de Varones de la Misión de Chiquimula en 1919 y luego se fue a los Estados Unidos en 1926 para estudiar medicina porque sentía el llamamiento de Dios de servir a la humanidad. El 17 de junio de 1935 se graduó de médico. Después de graduado tomó otros estudios de especialización y finalmente llegó a Guatemala con su esposa Mildred a principios de 1939 para comenzar su tarea misionera. Esto llegó a ser una realidad unos años más tarde. Después de sus exámenes de equiparación en Guatemala, cuando comenzó a trabajar en la clínica médica de la misión, en noviembre de 1936 había llegado a Guatemala la misionera Elena Scott, posteriormente de Stanton, quien también se dedicó a trabajar con él en la clínica. Hablamos ahora de la muerte de Andrés Williams. El 4 de septiembre de 1937, los corazones de todos los creyentes se llenaron de profunda tristeza porque Andrés Williams se enfermó y falleció en el hospital de Quiriguá. Andrés fue quien introdujo la primera imprenta de la misión. Hablamos ahora de las sociedades de embajadores amigos. La juventud había tenido ciertas organizaciones de esfuerzo cristiano desde 1924 para varias edades. Su actividad era netamente evangelística bajo la dirección de la misionera Elena Kersey. Habían surgido jóvenes dinámicos tales como León Soleiva, quien se destacó como poeta e himnólogo. Vamos a presentarle ahora la fotografía de León Soleiva. En junio de 1933, Elena Herzig se trasladó al África y esto hizo que la juventud fuera declinando progresivamente hasta desaparecer casi por completo. En 1938, a la edad de 23 años, el joven José María Durán Aldana fundó la Sociedad de Jóvenes que tomó el nombre de Embajadores Amigos en la iglesia de Chiquimula. Su mismo fundador llegó a ser el primer presidente. José María Durán Aldana nació el 19 de junio de 1915 y aún vivía al tiempo de escribir la segunda edición de este libro. Actualmente ha ya fallecido. Le presentamos ahora una fotografía de José María Durán
Aldana. Posteriormente, otros grupos de jóvenes fueron surgiendo en unos pocos lugares, tales como en Gualán, Quiriguá y otros. La sociedad de Chiquimula fue tomando una parte activa en lograr la organización de otros grupos. Para tener un lema, promovieron un concurso de escribir el himno oficial, resultando triunfadora Adela de Lobos con el himno Embajadores, adaptado a la música de un himno conocido en inglés con el nombre de Beulah Land. Sus actividades continuaron, logrando la organización de grupos en varias otras iglesias, pero todavía no tenían una organización general que los dirigiera oficialmente. Hasta entonces, toda la dirección la tenía la Sociedad de Embajadores Amigos de Chiquimula. Al ver toda esa actividad, el Concilio General de las Iglesias intervino en el asunto y elaboraron en 1939 un estatuto básico de 2 puntos con los cuales habrían de regirse estos grupos juveniles nacientes para lograr que se desarrollaran con toda armonía y sujeción a las iglesias. Ese estatuto o puntos básicos, como se le llamó, fueron confirmados un año después, cuando dispusieron agregarlos al credo de la iglesia o declaración de fe. Hablamos ahora de una nueva era de progreso. A principios de 1940 los creyentes eran 4.340, pero a finales del año llegaron a ser 4.500. Juan Ayón había vuelto a su tierra para hacer algunas traducciones de la Biblia al aymara, pero estas ya estaban concluidas y entonces la Junta Anual de Oregón le nombró una vez más para ser misionero en Bolivia, junto con su esposa, Tomasa. Su nueva tarea la habrían de comenzar en marzo de 1940. En ese año llegó a Centroamérica la misionera Josefina Steele, quien después se radicó en Honduras. Fue una época de gran movimiento entre las iglesias. Le presentamos ahora el templo antiguo de la iglesia en Quezaltepeque. En las conferencias anuales de febrero de 1940, la juventud celebró actividades con 150 representantes de los distintos lugares. Le fueron dadas instrucciones de cómo organizar las sociedades y escucharon buenos mensajes de santidad por el predicador Eugenio Hemby. Los pastores y evangelistas habían llegado a ser un número de 66, dirigidos por 11 presidentes de distrito y un concilio general compuesto por 15 personas. Todas las conferencias estaban siendo de gran bendición, especialmente a través de las visitas del predicador Eugenio Hemby de los Estados Unidos. Le presentamos ahora el templo antiguo de la iglesia Amigos de Ipala con su pastor don Bernardino Ramírez. Por ese tiempo Bernardino Ramírez pastoreaba la iglesia de Ipala y llegó a ser el presidente del Sínodo o Alianza Evangélica de Guatemala. El 27 de diciembre de 1941 llegó a Guatemala el misionero Juan Ashford, quien 2 años más tarde se unió en matrimonio con Esther Hansen y llegaron a ser unos de los misioneros más apreciados del campo, especialmente por la abnegación de él. Le presentamos a continuación una fotografía donde está el misionero Juan Ashford y su esposa Esther Hansen, quienes van montando en unas mulas a dar las buenas nuevas. Hablamos ahora de la obra en Tegucigalpa. Por el año 1942, la obra de los amigos en Tegucigalpa, Honduras, había alcanzado buenas proporciones. Uno de los factores importantes de su crecimiento fue la fundación del Instituto Bíblico el 1 de agosto de 1935, bajo la dirección de Arturo Sneis y como maestros Leonora Camac,
Juan Emilio Salgado Sauceda y su esposa Efigenia León. Pero ante algunas dificultades financieras para sostener esa obra, en el año 1943, la Junta de Misiones de la Junta Anual de California autorizó que ese campo misionero de Tegucigalpa se trasladara a la Sociedad Nacional Misionera de Santidad, quienes pagaron el precio correspondiente por las propiedades. La misionera Dorotea de Camac, de los Amigos, continuó algunos años más siendo superintendente de aquel campo misionero bajo la Iglesia de Santidad, que es el nuevo nombre que tomó. Ya como Iglesia de Santidad, los grupos del área de Tegucigalpa cubrían varios departamentos de Honduras y los líderes que habían sido formados por Juan Emilio Salgado continuaron su ardua labor, manteniendo las doctrinas de los Amigos, las cuales, según el convenio que se hizo con la misión de santidad, habrían de mantenerse. Entre los líderes principales de aquella época, convertidos por el trabajo de Juan Emilio Salgado, sobresalen varios, entre los cuales se puede mencionar a Pedro Oliva, Adán Osorio, Saturnino López y otros. Pedro Oliva llegó a ser un anciano casi centenario, predicando el Evangelio de Santidad en los mercados y calles de Tegucigalpa, siendo fiel a las doctrinas de los Amigos, al igual que Adán Osorio en Jesús de Otoro y Tibucá y otros. Pedro Oliva nació en Marcala en el año 1892 y conoció a Jesucristo el 18 de junio de 1932 a los 40 años de edad. Su casa era por muchos años en Guaymaca, Francisco Morazán, y los cultos se celebraban en su propia casa. Al morir su esposa, él entregó su casa para la iglesia y se trasladó a vivir en un cuartito de la Iglesia Central de Santidad en Tegucigalpa. Don Pedro murió en 1989 a la edad de 97 años. Su gran influencia ha llegado hasta el tiempo presente, siendo que hay dentro de la Iglesia Santidad 7 iglesias en Tegucigalpa que mantienen las doctrinas de los Amigos, a pesar de permanecer como parte de la Iglesia de Santidad, habiendo mantenido todas las normas aprendidas a don Pedro Oliva. Esto es, además de otras que se separaron de ella para formar las iglesias Amigos Camino de Santidad, de las cuales se referirá más adelante. La
La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de los Amigos. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Oh, bendice alma mía Jehová. Oh, bendice alma mía Jehová. Por favores abundantes rebosando está mi copa. Oh, bendice alma mía Jehová. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted. En 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.